Hermanos, buenas noches. El día de hoy vamos a exaltar el nombre del Señor, como bien dice su palabra en Isaías 25:1. Señor, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son perfectos y seguros. ¿Cuántos de nosotros creemos que los planes del Señor son perfectos? Vamos a adorar al Señor. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor, mi vida pongo en tus manos. Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Y clamamos al Señor, clamé, me oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Gracias, Señor Jesús, por estar aquí, Señor, con nosotros, Padre. Solamente a ti, Señor, te daremos gloria y honra, Padre. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Y clamamos a ti, Señor, clamé, me oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Una vez más vamos a decirle al Señor, clamé, me oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Oh Señor, nos humillamos ante ti, Señor. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Oh Señor, con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Clamamos a ti, Señor, clamé, me oíste, me viniste a rescatar. Contigo quiero estar. Buenas noches a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes, nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra. Así que vamos a orar por este tiempo de palabra. Señor, te damos las gracias por este tiempo que tú has creado, Señor. En el nombre de Jesús, seas tú hablándonos, seas tú, Señor, mediante tu palabra, en el nombre de Jesús, Señor, enderezando nuestros pasos, seas tú
abriendo nuestro entendimiento porque necesitamos conocerte a ti, Señor. Damos las gracias por este tiempo de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siempre la palabra del Señor nos está dando a conocer cómo Dios trata al hombre para que el hombre aprenda a caminar mediante su palabra. Ciertamente el hombre en este mundo está siendo llevado por sus muchos pensamientos, ¿verdad? Está mirando lo que él cree que es conveniente, está abrazando lo que él cree que es mejor. Y todo lo que el hombre está haciendo en esta vida, aquel hombre que no conoce a Dios, simplemente está abrazando aquello que el mundo le ha ofrecido, que el mundo le ha transmitido o que el sistema de este mundo le ha implantado para que el hombre persiga aquellas cosas que cree que es lo mejor para su vida, que cree que él o ella lo necesita urgentemente. Y el hombre está en ese proceder, caminando conforme a sus propios pensamientos, siendo llevado según su propia naturaleza. La palabra del Señor nos muestra cómo Dios empieza a tratar a un pueblo llamado Israel. Un pueblo que ciertamente se encontraba en la esclavitud, ¿verdad?, en Egipto, y cómo Dios saca a este pueblo de Israel para que este pueblo aprenda a depender de Dios, aprenda a caminar mediante su ley, para que este pueblo conozca al Dios verdadero. A pesar que Dios sacó a este pueblo de Israel con varios milagros, señales y prodigios, en el desierto mismo vemos por la palabra del Señor que es Dios mismo probando el corazón de este pueblo, llevándolo a que lo miren a Él, a que lo conozcan, a que aprendan a caminar mediante su voluntad. Un escenario que es muy conocido es en ese tiempo donde Dios da el maná al pueblo de Israel. Y la palabra nos enseña en Éxodo 16, verso 4, dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. La palabra del Señor nos muestra que Dios está en todo este contexto, en todo este escenario. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios fiel. Y vemos cómo Dios está llevando a este pueblo a que lo conozca, a que aprenda a andar conforme a su palabra. Pero vamos a ver también en este escenario cómo este pueblo simplemente es llevado por sus pensamientos. Cómo este pueblo empieza a tomar decisiones que ellos creen que es lo más conveniente. Como hoy en día el hombre se encuentra tomando muchas decisiones que a su parecer o a su vista cree que es lo mejor o lo más conveniente para él o para ella. Y si hablamos del creyente, el creyente ciertamente ha sido llamado para que aprenda a caminar mediante la palabra de Dios en su vida. En este mundo en el que vivimos, que nos bombardean diariamente de muchas cosas para que seamos desviados, de muchas cosas para que seamos distraídos o entretenidos en las cosas ilusorias que el sistema de este mundo ofrece. Es por eso que la palabra del Señor es necesaria y vital a quienes hemos sido alcanzados por Dios para aprender a caminar en este mundo conforme su voluntad, conforme su palabra. Vemos que en este escenario el pueblo de Israel simplemente empieza a hacer lo que Dios no le ha dicho que haga. Empieza a ir conforme su parecer. En Éxodo capítulo 16 nuevamente, verso 20 dice: mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Dice la palabra del Señor que este maná que recogía cada israelita, ¿verdad?, cada porción era para que lo terminara ese mismo día. Pero algunos de ellos, dice la palabra, que simplemente dejaron para otro día. Y esa porción que dejaron para otro día, dice la palabra, que se gusanó. Y lo que la palabra nos enseña, que siempre es Dios tratando a este pueblo
o llevándolo a este pueblo de Israel, a que este pueblo aprenda a caminar mediante su palabra, para que este pueblo aprenda a obedecer a Dios, para que este pueblo aprenda a conocer a Dios vivo. La palabra del Señor nos muestra después en otro versículo, el mismo Éxodo 16, en el versículo 26, la palabra nos enseña que Dios había dado a conocer a este pueblo que 6 días recogerán este maná, mas el 7º día será el día de reposo, el día en el que este pueblo tiene que buscar a Dios, conocer a ese Dios que lo ha libertado de la esclavitud de Egipto. Dice el verso 26, 6 días lo recogeréis, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? La palabra nos muestra cómo Dios siempre está llevando a su pueblo a que aprenda a caminar mediante su palabra. En estos tiempos, la palabra del Señor es dada para que tú y yo aprendamos a caminar mediante ella, para que podamos realmente, por la palabra continua en nuestra vida, poder separar nuestros pensamientos, nuestro proceder, de la voluntad de Dios en nuestra vida. La única forma por la cual el hombre podrá discernir, separar lo que yo quiero hacer, lo que a mi parecer creo que es conveniente, de la voluntad de Dios, de lo que Dios tiene preparado, de lo que Dios quiere que empiece a mirar. La única forma de separar esa línea muy delgada es por la palabra de Dios en nuestra vida. Ciertamente, este maná que Dios dio a su pueblo de Israel era esta comida suficiente para cada judío, para cada familia, donde ellos no tenían ninguna necesidad de nada. La palabra dice que fueron como 40 años donde este pueblo de Israel, ¿verdad?, empezaba a consumir ese maná, veía la mano de Dios, pero a pesar de eso, vemos la naturaleza del hombre, que este pueblo es infiel y rebelde ante un Dios misericordioso y fiel. La palabra después nos enseña que en el Nuevo Testamento que alguien dice, yo soy el pan de vida. Y vamos a ir a Juan capítulo 6, verso 33, dice, mejor de 32, dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La palabra del Señor nos da a conocer, y Jesús empieza a hablar y da a entender a la gente que le está oyendo que Él es el pan de vida. Y la palabra nos dice, ¿verdad? El que a mí viene, dice Jesús, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Realmente cuando el hombre, mediante la palabra continua en su vida, empieza a conocer a Dios, no estamos hablando de conceptos, no estamos hablando de un saber o de un conocimiento o de una información acerca de Dios, sino estamos hablando de un conocer, de conocer a Dios verdaderamente en tu vida personal, de que tú sepas o de que tú puedas contemplar o entender o ver la mano de Dios en tu vida personal, en tu caminar personal, donde Dios empieza a darse a conocer mediante su palabra y donde tú y yo lo vamos a poder ver, pero solamente por los ojos, o con los ojos de la palabra, con los ojos de la fe, con los ojos del Evangelio. Sin la palabra del Señor sería imposible o es imposible de poder o de tratar de ver a Dios en nuestra vida. Ciertamente nunca lo vamos a ver, y lo que vamos a ver sí son aquellas circunstancias, aquellos escenarios, aquellas dificultades que se presentan en esta vida, porque ciertamente siempre va a haber problemas. Pero la diferencia es que cuando estamos en Cristo, cuando realmente estamos conociendo a Dios en nuestra vida,
Lo maravilloso es que en vez de estar con temor y con miedo, o afligidos o tristes o deprimidos por aquellas circunstancias que estamos pasando, lo que la palabra hace en nosotros, esta comunión con Dios, esta relación personal con Dios, hace que nosotros estemos cada vez más expectantes de lo que Dios nos va a mostrar, de lo que Dios nos va a enseñar, porque conocemos y porque entendemos quién es Dios en nuestra vida personal, donde Dios es un Dios que tiene el control de todas las cosas. Pero la única forma de poder entender y comprender y poder vivir esta palabra es por la misma continuidad de la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Sin la palabra del Señor no vamos a poder ver o contemplar aquella obra maravillosa que Dios ha empezado en nuestras vidas, de cada uno de nosotros. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que Él es el pan de vida. Jesús es el pan de vida, y el Señor Jesús dice: el que cree en mí no tendrá sed jamás, ¿verdad? El Señor Jesús nos empieza a decir: el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y lo que está hablando el Señor Jesús es que el que realmente me conoce y cree en mí, ciertamente no tendrá ninguna necesidad de alguna cosa que este mundo ofrece. No tendrá ninguna necesidad en su vida, porque si estamos en Cristo realmente estamos completos. No somos llevados por lo que este mundo ofrece. Realmente empezamos a ser llenos por su presencia. Empezamos a estar plenos por conocer quién es Él en nuestra vida. Donde las cosas externas que nos van a pasar en esta vida empiezan a ser trasladados a un plano secundario, a un plano de no mucha importancia, a un plano de no mucho interés en nuestra vida personal, porque estamos conociendo al Dios que es verdadero, al Dios que está vivo, solamente por la palabra del Señor en nosotros. Y Jesús empieza a hablar nuevamente en este capítulo de Juan 6, y dice en el verso 56 y 57, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. La palabra del Señor nos enseña, y el mismo Señor Jesús está dando a conocer que ciertamente a quienes hemos sido alcanzados por Dios, a quienes Dios ha atraído, a quienes Dios ha rescatado, a quienes Dios ha alcanzado, nos ha llamado y nos ha traído para conocerlo a Él y para conocer al Señor Jesús. Cuando la palabra empieza a hablar y empieza a decir el que permanece en mí y yo en Él, y cuando empieza a darnos a conocer la palabra y dice el que me come, ¿verdad?, Él también vivirá por mí. Y vemos ese modelo único. No es que el Señor Jesús sea el gran modelo, no, es el único modelo que podemos mencionar cuando hablamos de aquel hombre que hace la voluntad de Dios. Y Jesús es el modelo, el único modelo, el maravilloso modelo, el espectacular modelo de que un hombre, porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios, cómo empieza a hacer la voluntad del Padre. Y la palabra nos enseña que si permanecemos en Él, y la única forma de permanecer en Él, y cuando habla Jesús de comer, de beber, está hablando de meditar en su palabra, de abrazar su palabra, de que la palabra del Señor tenga presencia en nuestra vida, de que la palabra no sea un tema de cumplimiento, un tema de hacer algo en la semana y tomarlo de una forma por cumplir, sino que la palabra del Señor, que podamos nosotros acercarnos a la palabra como ese tesoro tan valioso que va a transformar nuestra vida. Que ese tesoro más valioso que el oro, más valioso que la plata, un tesoro que va a transformar nuestra vida de adentro hacia afuera. Y la palabra nos enseña, y está hablando el Señor Jesús en estos versículos acerca de una unidad con Él, de una unidad.
donde el creyente es uno con Dios. Y en esa unidad solamente prevalece una sola voluntad, no dos, sino una sola voluntad. Y esa voluntad es de Dios en nuestra vida. Nuestra voluntad humanamente, nuestra voluntad como hombre es simplemente desplazada y todo nuestro ser empieza a ser alineado. Nuestros pensamientos son pensamientos creados por la palabra de Dios en nuestra vida. Nuestra mirada es una mirada enfocada en Dios y empezamos a caminar en esta vida, en este mundo corrupto, en esta carne que quiere hacer y satisfacer sus propios deseos. Empezamos a caminar por la palabra, mirando al Dios vivo, haciendo su voluntad. Y la palabra nos enseña, ¿verdad?, que este maná o el pan de vida que es Cristo hace una obra transformadora en nuestra vida. Hebreos 9, verso 14 dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Dice la palabra, cuánto más la sangre de Cristo, ¿verdad?, el cual mediante el Espíritu Eterno limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ciertamente, hermanos, mediante la palabra del Señor, mediante Cristo, ¿verdad?, esa obra que Cristo ha hecho es el medio por el cual nosotros hallamos una vida nueva, una vida totalmente que este mundo no nos va a ofrecer nunca, una vida que no va a provenir de nuestro propio razonamiento o de nuestra propia disciplina o nuestro propio intelecto o la fuerza que podemos tener, una vida que solamente es generada por la palabra de Dios en nosotros. Por eso dice en Filipenses 2:13 que Dios produce el querer como el hacer por su voluntad. Es algo maravilloso que Dios empieza a crear en el corazón del hombre. Es algo maravilloso que la obra que Dios ha empezado en nuestras vidas y nos lleva para solamente contemplar y mirarlo a Él, donde ciertamente Dios va a suplir lo que necesitamos. Y realmente Él sí sabe lo que tú y yo necesitamos en esta vida. Él sí sabe qué es lo que tú necesitas en cada tiempo, en cada etapa de tu vida. Él sí lo sabe. No nosotros. Nosotros somos llevados por lo que el mundo nos transmite, por lo que el mundo nos ofrece. Y ciertamente ir por esa vía es caer en grandes errores, perjudicables para nosotros mismos. La palabra nos llama en esta noche y nos lleva a realmente aprender a caminar a Dios, aprender a caminar en Dios, aprender a caminar mirando a Dios en esta vida, aprender dependiendo de Él, aprender a caminar en su palabra. No seamos llevados por lo que el escenario que se presenta en nuestra vida, de una forma u otra nos transmite muchas cosas, muchos pensamientos, fuertes pensamientos. Ciertamente la palabra del Señor está para que tú y yo seamos alineados, enderezados, conforme a la voluntad de Dios en esta vida. Y ese camino y esa senda es la más confiable, la más segura, es la más maravillosa, es la que trae paz, la que trae tranquilidad, la que trae esperanza, la que trae confianza, seguridad, fortaleza, donde ciertamente empezamos a hacer o empezamos a cumplir el propósito por el cual Dios nos permitió nacer en esta vida. Empezamos realmente a cumplir aquel propósito por el cual el hombre fue creado, de darle la gloria al Dios vivo. La única forma de vivir esto, la única forma de que esto se haga real en cada uno de nosotros, es por la palabra continua en tu vida como en la mía. Así que yo te animo en esta noche a que la palabra siga siendo oída en tu vida, a que la palabra del Señor siga teniendo esa continuidad, que las circunstancias que puedan ver tus ojos, que las cosas que puedas estar oyendo no te distraigan, que las cosas que puedas estar experimentando o percibiendo inclusive no te detengan, que la palabra siga acabando, siga ahondando en ese corazón que necesita de Dios. Amén. Así que vamos a orar por este tiempo de palabra. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor, solamente tu palabra es el medio por el cual vamos a conocerte a ti. Por tu palabra vamos a ser transformados, por tu palabra vamos a ser llevados a caminar conforme a tu voluntad. Y lo maravilloso de esta vida, Señor, es conocerte a ti. Ayúdanos, Padre Santo,
En el nombre de Jesús, a que nuestra vida sea alineada conforme a tu voluntad. Ciertamente necesitamos oír tu voz cada día en esta vida. Te damos las gracias, Padre Santo, porque la obra que tú has comenzado, tú la vas a perfeccionar en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo.